Bien, ¿pueden todos verme y escucharme? ¿Sí, profesor? Sí, señor, profe. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas. Hoy damos, digamos que inicio formal, lo que sería el curso, aunque realmente mi propósito el día de hoy es más que iniciar con la temática, aunque sí quisiera como dejar hoy planteado el problema esencial que vamos a estar trabajando durante este semestre. Quisiera hacer una especie de diagnóstico con respecto a los conocimientos que traen para este curso. Para eso primero quisiera hablarles de cuál es la estructura general del curso, cuál es como las temáticas básicas, aunque eso posiblemente ya se encuentra en el sílabus, pero quisiera como mencionarlas aquí un poquitico más ampliamente para poder determinar qué es lo que necesitamos para poder desarrollar esta asignatura. Primero quisiera hacer un llamado a lista, simplemente para verificar, como les decía la vez pasada, pues la asistencia, quienes están asistiendo y eso. Y posteriormente entraría a presentar la estructura general del curso. Entonces, por favor, cuando los llame, contesten preferiblemente a través del micrófono. Aguilar Benavides, Brian Steven. Presente, profe. Álvarez Santo Domingo, Geraldine. Álvarez Santo Domingo. Profe, creo que ya está teniendo problemas de conexión. Cualquier cosa, si no logra acceder hoy, esta sesión queda grabada, lo mismo que la sesión de clase pasada quedó grabada y ya está el video en Moodle para el que quiera volver a revisar lo de la presentación del curso y eso, ahí puede acceder. No olviden, yo les mencionaba la vez pasada que es muy importante que ustedes estén accediendo a la plataforma, espero que hayan hecho la presentación que les había solicitado para confirmar que efectivamente no están teniendo problemas con el ingreso a Moodle. Espitia Prada, Xiovan Valentina. Presente, profe. Fonseca Telles, Joseph Felipe. Presente. Gil Rodríguez, Ángel Julián. Presente, profe. González Murillo, Juan David. González Murillo. No se encuentra. Gutiérrez Ladeut, Brian David. Presente. López Barrera, Juliet Daniela. Presente, profe. Luque Balbuena, Julián David. Presente, profe. Moreno Castañeda, Jairo Daniel. Presente, profesor. Orjuela Cárdenas, Ana María. Presente, profesor. Pedraza Solórzano, Juliana. Presente, profe. Ramos Quiñones, Diana Catalina. Presente. Rivera Jorge Sebastián Alejandro. Presente, profe. Rodríguez Montañez, Gerson Leonardo. Presente, profe. Rojas Moreno, María Fernanda. Presente, profe. Sánchez Gabriela. Sánchez se encuentra. Listo, no se encuentra. Y Sotelo Aparicio, Angie Dayana. Presente, profe.
Listo, pues. Bien. Entonces, permítanme un segundo. Quiero compartirles mi ventana. Regálenme. Porque estoy teniendo unos pequeños problemas acá. Listo, pues. Aquí, regálenme un minutico. Este archivo me está presentando problemas. Listo, pues. Vamos a compartir ahora sí. Todos pueden ver mi pantalla en este momento. Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Listo, pues. Bien. Entonces, como les decía, quiero como arrancar exhibiendo una estructura general de las temáticas o los contenidos del curso. Digamos que fundamentalmente nosotros vamos a estar orbitando sobre 4 grandes capítulos, por decirlo de alguna forma. Aunque el primero más un capítulo en sí es como una breve introducción hacia lo que va a ser el contenido fuerte de esta asignatura. Pero digamos que a grandes rasgos, nosotros vamos a discutir sobre 3 grandes temas. Lo que es la integración, es decir, lo que es la definición de lo que es una integral y en sus dos vertientes, integral indefinida e integral definida. Entonces vamos a mirar con cuidado a qué hace referencia cada uno de esos conceptos y dentro de esos conceptos, un concepto o un término clave es el concepto de antiderivada, que es por donde nosotros vamos a arrancar. Es decir, de alguna forma, estos 2 capítulos son un gran cuerpo. Entonces, digamos que ahí nosotros tendríamos una gran temática. Posteriormente entraríamos a discutir, una vez hayamos aclarado la definición de lo que es una integral, entraríamos a hablar de métodos de integración, es decir, cómo calcular integrales de ciertas funciones, y sobre eso vamos a demorarnos bastante, prácticamente que la mayoría del curso o una parte grande del curso corresponde a hablar de esos métodos de integración y las distintas características que tienen. Y el último gran pedazo o el último gran bloque es lo que denominamos las aplicaciones de la integración. Estos 3 bloques, de alguna forma, definen los 3 cortes que yo les había descrito la vez pasada. Aquí esos cortes, más que estar definidos por fechas, van a estar definidos por campos temáticos. Es decir, el primer corte concluirá cuando hayamos concluido estos primeros temas de antiderivada e integral indefinida y definida, con todo lo que eso implica. El segundo gran bloque o el segundo corte correspondería a los métodos de integración y el último bloque correspondería a las aplicaciones de la integración. En ese sentido, ustedes se pueden dar cuenta que el concepto central, el concepto, digamos, que
sobre el cual vamos a estar trabajando más del 90%, yo diría que casi el 100% del tiempo. Difícilmente vamos a hablar de otra cosa que no sea del concepto de integral. Y ese concepto de integral, como les mencionaba, está basado en la definición de lo que es una antiderivada, y como su nombre parece indicarnos, esa noción de antiderivada está totalmente relacionado con ese concepto que ustedes ya conocen de su curso anterior, que es el concepto de derivada de una función. Todos aquí trabajamos en el curso anterior, es decir, en el curso de Introducción al Análisis, sobre ese concepto de derivación. Es decir, el concepto de derivada sí es familiar a todos nosotros, o alguien de pronto no lo vio en el curso anterior. No, sí, profe, sí es familiar. Ese concepto debieron haberlo tocado. Y no solo tocado, sino profundizado en su curso de Introducción al Análisis Matemático. En ese curso debieron haber hablado de lo que es la derivada, de qué representa la derivada, de las distintas reglas de derivación y, naturalmente, debieron haber hablado de aplicaciones de la derivada. En este momento, como prerequisito para este curso, o uno de los prerequisitos para este curso, es cálculo de derivadas. Aquí vamos a estar calculando derivadas todo el tiempo. Y es fundamental para el desarrollo de cualquier problema que se vaya a presentar en esta asignatura, que ustedes sepan calcular correctamente esas derivadas. Otros prerequisitos, digamos que un poquitico más obvios, es manipulación algebraica. Y cuando hablo de manipulación algebraica me refiero fundamentalmente a que ustedes conozcan las reglas para simplificar expresiones de distinta naturaleza. Cómo simplificar polinomios, cómo simplificar cocientes, cómo simplificar potencias, todo ese tipo de cosas que digamos que hace parte de los fundamentos de cualquier profesional que tenga relación con las matemáticas. Todo eso lo vamos a estar necesitando todo el tiempo. Muchas de las explicaciones que aquí se van a dar son muy complicadas de entender, o se demora uno más en entenderlas, si uno realmente no comprende el trasfondo algebraico de esas expresiones que se nos van a ir presentando. Entonces, digamos que eso es lo básico. No se me ocurre en este momento, digamos que ideas básicas de funciones, cómo se evalúa una función, incluso de repente, y eso sí puede llegar a ser útil en algún momento, gráficas de funciones, que creo que, o diría yo que eso también lo debieron haber atacado en sus cursos anteriores, cómo se grafica una función, por lo menos las más básicas. Eso es lo que yo en este momento necesitaría de ustedes para poder iniciar el curso. Es decir, sin esos conceptos claros lo suficientemente, es muy difícil que nosotros podamos avanzar en esta asignatura de manera ágil, por decirlo de alguna forma. Es decir, si yo me tengo que estar deteniendo a cada rato a decirles, no, miren, pero es que recuerden que esto se deriva así, o no, miren, es que recuerden que esto se simplifica así, pues entonces naturalmente este curso se nos va a demorar más y de pronto ni siquiera alcancemos a verlo en su completa totalidad. En ese sentido, yo quiero hacer una especie de diagnóstico, especialmente centrado en este prerequisito que estoy señalando ahí, el de cálculo de derivadas. Yo necesito saber si ustedes realmente entienden el proceso de derivación y pueden aplicarlo a ejemplos de distinta naturaleza. Y para eso
mi propuesta o mi proyecto para la sesión de hoy es que arranquemos con un pequeño trabajo sobre derivadas. Y ese trabajo se encuentra en este momento en la plataforma de Moodle. ¿Pueden ustedes, por favor, acceder a Moodle y decirme si encuentran ahí el documento al que estoy haciendo referencia? ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué documento es? ¿Puedes describírmelo? ¿Ya lo abriste y ya lo miraste? ¿Qué tiene ahí? Dice conducta de derivadas son ¿Qué hay que hacer ahí? A Dieci- grandes rasgos. Descríbemelo en una frase. ¿Qué es lo que calcular, hay que hacer ahí? calcular la derivada. Calcular derivadas. Calcular derivadas. Yo quiero que centremos por lo menos la primera parte de la sesión de hoy a que ustedes trabajen sobre esa conducta o sobre ese diagnóstico y que vayamos tratando de clarificar ese concepto. Yo quisiera que lo trabajaran de manera consciente, es decir, yo quisiera que no se pusieran a calcular esas derivadas utilizando un programa, sino que ustedes mismos las hagan a mano, porque eventualmente tendrán que hacerlas a mano y entonces, pues, es muy importante que ustedes se contextualicen con respecto a ese concepto. Ese trabajo quiero que me lo entreguen, porque es un trabajo de naturaleza evaluable. Dependiendo de los resultados de ese trabajo, determinaremos si hace parte o no de la evaluación del primer corte. Es decir, si yo veo que hay ya demasiadas falencias, por decirlo de alguna manera, pues tendríamos nosotros que entrar a revisar cómo están ustedes con respecto al cálculo de derivadas. Por eso es que les digo que es muy importante que lo trabajen a conciencia, pero que vaya a ser parte de la nota, por decirlo de alguna forma, de pronto lo podamos utilizar como una especie de bono por si acaso alguien se encuentra bajo de nota en algún momento. Pero lo que sí quiero que hagan es que lo trabajen, que me lo entreguen. Voy a habilitar la plataforma para que ustedes lo entreguen lo más pronto posible. Me gustaría que fuera hoy mismo ese trabajo. Yo esperaría, porque por lo que veo, no son derivadas muy complicadas. He escogido funciones, digamos que muy sencillitas. Yo esperaría que en la primera parte de la clase, son las 3:20, yo diría que máximo 1 hora, debería tomarles para subir esa conducta o ese trabajo. Entonces yo quiero que por favor lo trabajen. Y si hay algo sobre lo cual haya mucha duda o mucho problema, que me lo planteen y entraríamos a discutirlo para todos en este momento. O mejor dicho, en este espacio. Pero quiero que hagamos ese ejercicio. Me parece fundamental ver ustedes dónde están con respecto al cálculo de derivadas. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor, profe. Entonces, permítanme abrir esto para que lo puedan subir lo más pronto posible. ¿Qué fecha le pondré de entrega? Yo diría que lo que les digo, hoy debería estar resuelto eso. O sea, yo creo que esto no debería generarles ningún problema.
yo esperaría, hoy es 29 de enero de 2021, esperaría yo que al finalizar la clase, 6 de la tarde, bueno, esto acaba a las 5, una horita más por si acaso, 6 de la tarde, para que me digan me entreguen ese documento. Vuelvo y repito, traten de hacerlo a conciencia. Igual aquí estoy yo tratando de resolver cualquier problema que se presente. Si alguien quiere participar o preguntar, por favor, como les dije la vez pasada, con la manito levantada, que yo aquí voy a estar pendiente. Y pues trataré de orientarlos sin resolverles la derivada con respecto a los problemas con los que se puedan enfrentar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, por favor, yo voy a apagar mi micrófono para que ustedes puedan trabajar en paz. Cuéntame, María Fernanda. Profe, una pregunta. La entrega del trabajo, pues, se le toma foto al cuaderno, escaneado Sí, y... Vale, sí, señor. yo creo que es la manera más eficiente, aunque si alguno de ustedes es lo suficientemente ágil para hacerlo en digital, es decir, que pueda escribirlo en Word o en un editor como LaTeX o algún editor de esos en los que se pueda hacer matemática y lo pueda hacer rápidamente, pues no tengo ningún inconveniente en que lo haga en ese tipo de archivo. Pero, pues, si les queda más cómodo hacerlo a mano, pues muchísimo mejor. Como les quede más cómodo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Sí, señor, muchas ¿Cómo ven gracias. esas derivadas? ¿Están muy complicadas? No creo. Yo no creo, ¿cierto? Es como lo básico que uno debe saber sobre derivación. Pero si se encuentran con algo estrambótico o muy complejo, me avisan y lo entramos a discutir. Aquí estoy yo pendiente de quien quiera preguntar. Aquí trataré inmediatamente de ir contestando las inquietudes que se les pueda presentar. No de resolverles la tarea o el trabajo, sino de orientarlos sobre por dónde deberían manejar esas derivadas. ¿Listo?
Buenas tardes, Gabriela. ¿Me Buenas escuchas? tardes, profe. Sí, señor. Ah, Bien. Tus compañeros están trabajando en una actividad que corresponde a una conducta de entrada para el cálculo de derivadas que se encuentra en Moodle. Por favor, accede, descarga el documento y ponte a trabajar en él. ¿Listo, Gabriela? sí, señor. Muchas gracias. No a ti.
Y cuéntame, Joseph, ¿cuál es tu Profe, pregunta? en el punto 12 dice B de Y, ¿C por Y o es C por Y? Sí, es C por Y a la menos 6. Ok, O sea, muchas sé que gracias. C es una constante. Cuando algo no es la variable de la que está hablando, es una constante. Entonces es una constante por Y a la menos 6. ¿Listo? Ok, muchas gracias. No. Listo, Listo. gracias.
¿Me oyen? Sí, señor, profe. Sí, señor. Sí, sí, profe. Señor. Bien. ¿Cómo van con la actividad propuesta? Bien, profe. Ya está casi terminada. Sí, ya faltan los últimos, profe. Bien. O sea, sí alcanzan a tenérmela para hoy. Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Listo. Si quieren, regálenme 20 minutos y después continúan trabajando porque quiero como eh, empezar a dirigir este tema de las derivadas hacia nuestro tema fundamental, que es el tema de las antiderivadas. Entonces, si gustan, detengan por un momento su trabajo y quiero empezar a, digamos que no profundizar demasiado todavía, pero sí a empezar a orientar la discusión hacia el concepto de antiderivada y posteriormente al concepto de integral. De alguna manera, la pregunta que ustedes han estado resolviendo a la hora de trabajar esa actividad que les he propuesto es, me dan una función, ¿cómo hago para encontrar la derivada de esa función? Es decir, a partir de las reglas, procedimientos que hemos discutido o que ustedes habrán discutido en su curso anterior, ustedes pueden determinar a partir de una función dada en cualquier variable, y yo quiero que ustedes se den cuenta que precisamente en este taller yo propuse funciones en diversas variables, es decir, a veces era X, a veces la variable era Y, a veces la variable era teta, y siempre el propósito era encontrar la derivada de la correspondiente función. El concepto de antiderivada surge de una pregunta que es muy importante entender hacia dónde apunta realmente la pregunta, porque es la pregunta que guía todo el proceso que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Y la pregunta es, ¿cómo obtener una función a partir de su derivada? Es decir, ¿qué pasa si yo conozco la derivada de una función y quiero conocer la función de la cual esa derivada proviene? Ese proceso es el que se conoce como el proceso de antiderivación. Yo tengo una función que me dicen que esa es la derivada de otra función y yo quiero encontrar esa otra función de la cual proviene esa derivada. Si es claro para todos el sentido de la pregunta que se está planteando, ¿sí me estoy haciendo entender con la cuestión que se plantea? Señor. Sí, señor. Y entonces aquí es donde entramos a la definición primera de este curso. Dada una función cualquiera, llamémosla f de x, definimos o decimos que, y miren que acá voy a poner otro símbolo, f pero mayúscula de x, es una antiderivada de esa función si cuando derivamos esta función mayúscula obtenemos la función minúscula. Es decir, si la derivada de esta función f mayúscula de x es precisamente f de x. Eso es lo que significa una antiderivada de una función. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, el proceso de antiderivación es el proceso de devolvernos sobre el proceso de calcular derivadas.
Ejemplos, pues ejemplos sencillos y obvios aparecen rápidamente. Por ejemplo, una antiderivada de la función f de x igual a 2x, por ejemplo, igual a 2x, sería la función f mayúscula, vamos a llamarla, vamos a utilizar acá mayúsculas para representar antiderivadas de funciones minúsculas. Una antiderivada de esa función rápidamente sería x al cuadrado, porque cuando yo derivo la función x al cuadrado, el resultado sería simplemente 2x. Otro ejemplo sencillo sería una antiderivada de la función f de x igual, qué sé yo, digamos que 1 sobre x sería la función. ¿Cuál sería una antiderivada obvia de la función 1 sobre x? ¿Cuál? Podría ser x elevado a la menos 1. ¿Perdón? X elevado a la menos 1. No, no, mucho cuidado. Mira cómo defino yo antiderivada. Antiderivada es una función que al derivarla, es decir, al calcular la derivada, me dé esta función, perdón, aquí es minúscula, sí, aquí puse las letras mal, que al derivarla me dé esta función que estoy poniendo. Entonces la Logaritmo pregunta se natural. plantea en términos de, discúlpame un segundo, de cuál función al derivarla me da 1 sobre x. ¿Me estabas diciendo? La antiderivada. La antiderivada sería logaritmo natural. Logaritmo natural de x. Si es claro para todos eso, si yo calculo o si yo quiero encontrar una función que al derivarla me dé 1 sobre x, pues una función conocidísima que da esa derivada es precisamente logaritmo natural de x. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Entonces quiero plantear esta pregunta. ¿Cuál sería una antiderivada de la función? Y miren la función que voy a escoger. La función f de x igual a 1. Una función constante. Yo creo que todos ustedes están familiarizados con esa función. ¿Cuál sería una antiderivada de la función 1? De la función constante 1. ¿Quién me responde? Podría ser X. X. ¿Quién, perdón? ¿X? X. X. ¿Sí es claro para todos por qué? Si yo derivo esta función x, el resultado es 1, porque la derivada de x es igual a 1. Dense cuenta cómo para determinar antiderivadas es muy importante conocer derivadas de ciertas funciones. De alguna manera el pensamiento que aquí se impone es un pensamiento inverso, porque ya no es me dan una función y le calculo la derivada, sino que ahora es me dan la derivada y yo a partir de ella obtengo la función. Naturalmente, y yo creo que ustedes empiezan a vislumbrarlo, este es un proceso más complejo de lo que podría parecer en un principio. Porque hasta el momento yo he escogido funciones que son rápidamente identificables como la derivada de otra función. Pero si yo, por ejemplo, y voy a tomar esta función,
que sin ser muy complicada, tiene o ya empieza a tener su misterio, pensaría yo. La función identidad, la función f de x igual a x, una antiderivada de esta función, ¿cuál sería? X a la menos 1. Al derivar x a la menos 1 te da x. ¿Sí? 1 la X sería. Perdón, háblame un poquito más fuerte, ¿será que los tengo muy bajito el volumen? No, aquí los escucho bien. ¿Qué me decías? ¿Cuál sería? Profe, pues no sería 1. Antiderivada de x es 1. Ah, ok. Es que mucho ojo, y aquí es donde empiezo yo como a enfatizar en ciertas cosas que son muy importantes. Cuando yo digo que quiero encontrar la antiderivada es una función que al derivarla me dé la función que me están dando. Si yo pregunto por la antiderivada de x, es una función que al derivarla me dé x. Por favor, si van a intervenir, lo que les dije la vez pasada, me levantan la manito ahí y yo les doy palabra para que no me estén interrumpiendo mientras estoy hablando. A no ser que me dirija directamente a alguno de ustedes. Entonces quiero que lo piensen. Tengo esa función f de x igual a x. ¿Cuál sería una antiderivada de esa función? ¿Listo, Jairo? Cuéntame. Podría ser X elevado a 1. ¿X elevado a quién? 1. ¿Cuánto es la derivada de x elevado a la 1? X. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? X elevado a la 1 es lo mismo Es que 1, decir ¿no? x. Es 1. Es 1, profe. X elevado a la 1 es x, ¿no? Y la derivada de x no es x. Es 1. La derivada de x es otra. Angie, cuéntame. Profe, ¿podría ser 5X? ¿La derivada de 5x da x? ¿Cuánto da la derivada de 5x? Ah, no, 5. ¿Sí empiezan a ver la complejidad de esto? Yo estoy buscando, y miren, porque siento que la pregunta no está siendo clara. Yo estoy buscando una función que al derivarla me dé x. ¿Se les ocurre? Es decir, la respuesta que ustedes me den tiene que ser una función a la cual al calcularle la derivada me dé x. ¿Se les ocurre? Si a alguien se le ocurre, levante la mano, por favor. Entonces, quiero que piensen en esto. ¿Qué opinan de esta afirmación? Que una antiderivada de x es x al cuadrado sobre 2. ¿Qué pasa cuando derivan x al cuadrado sobre 2? ¿Cuánto les da la derivada de x al cuadrado sobre 2? Da X. Da x. ¿Sí estamos todos de acuerdo con eso? Si yo cojo x al cuadrado sobre 2 y la derivo, ¿ahí qué reglas entran a aplicar? Y de paso vamos revisando reglas de derivación. Para derivar x al cuadrado sobre 2, yo puedo sacar el 2 y me queda un medio y derivo x al cuadrado, que la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces,
la derivada de x al cuadrado sobre 2 es 1/2 por 2x, y 1/2 por 2x, pues es precisamente la x que yo estaba buscando. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, señor. Profe. Listo, entonces. Bien, dense cuenta cómo este proceso de antiderivación, que se define de una manera tan inofensiva, en el fondo es más complejo de lo que parece. Porque aquí ya no hay, por decirlo de alguna forma, como una regla de antiderivación que me diga siempre hágale esto, siempre hágale esto, siempre hágale esto, sino que acá empieza a funcionar como una especie de razonamiento distinto, donde lo que ustedes tienen que hacer es como en su cabeza tratar de cuadrar una función para que al derivarla me dé lo que me están pidiendo. Naturalmente, nuestro propósito es tratar de establecer métodos que me permitan calcular antiderivadas. La importancia de encontrar antiderivadas es casi que hermana gemela de la importancia de calcular derivadas. Y ustedes habrán visto en su curso anterior qué tan importante era calcular derivadas para múltiples aplicaciones. Aquí vamos a ver que también hay múltiples aplicaciones para el hallazgo de las antiderivadas, que posteriormente vamos a llamar integrales. Aquí hago como una especie de anuncio, o me anticipo, por decirlo de alguna forma. Las integrales son básicamente las mismas antiderivadas, solo que en un contexto más formalizado. Pero en el fondo, calcular integrales es lo mismo que encontrar antiderivadas. Y entonces vamos a ver procesos para encontrar esas antiderivadas, y precisamente a eso es a lo que me refiero cuando hablo de métodos de integración. Ese es como el planteamiento básico del problema, que nosotros vamos a tratar de dilucidar durante gran parte de este semestre. Quiero hacer otro comentario, y está relacionado con la manera como escribo estos ejemplos que les estoy presentando. Dense cuenta que yo siempre, cuando hablo de antiderivada, yo digo una antiderivada. Entonces, por ejemplo, yo digo una antiderivada de la función 2x es x al cuadrado. Una antiderivada de la función 1 sobre x es logaritmo natural de x. Cuando yo utilizo ese artículo una, a lo que estoy haciendo referencia es que hay o existe la posibilidad de que haya otras antiderivadas de la misma función. Y entonces quiero que pensemos en lo siguiente, y esta es otra pregunta que quiero plantear. Aparte de 2x, ¿habrá otra antiderivada para la función x, perdón, así, x al cuadrado? Es decir, ya vimos que una antiderivada de 2x es x al cuadrado. ¿Será que habrá otra antiderivada para esa misma función? ¿Qué creen ustedes? ¿Se les ocurre otra antiderivada? Perdón, lo dije mal, lo dije muy mal. Aparte de x al cuadrado, lo dije al revés. Aparte de x al cuadrado, ¿habrá otra antiderivada para la función 2x? Eso. Entonces vuelvo y replanteo. Yo sé que x al cuadrado es una antiderivada de la función 2x, porque al derivar x al cuadrado me da 2x. La pregunta que planteo es si aparte de x al cuadrado habrá otra u otras antiderivadas para esa misma función.
otra función distinta a x al cuadrado que al derivarla me dé 2x. ¿A alguien se le ocurre? ¿O será que no hay? ¿Alguien levantó manita? Permítanme un segundo. Joseph, cuéntame, Joseph. ¿Habrá otra antiderivada para esa función? X al cuadrado sobre 2. X al cuadrado, al derivar x al cuadrado sobre 2, ¿te da 2x también? Ah, no, ya fue X al cuadrado. Perdón. Listo. Jairo, cuéntame. Podría ser, digamos, raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de la raíz cuadrada de x al cuadrado? ¿Da 2x? Ah, profesor, pues creo que da x al cuadrado y ahí sacaría otra respuesta de 2x. Ojo, ojo con lo que se está planteando acá. Tú me dices que la raíz cuadrada de x al cuadrado, la voy a escribir acá. Raíz cuadrada de x al cuadrado es otra antiderivada para 2x. Es decir, tú me estás diciendo que Perdón, al profesor, era derivar esta en la raíz función, cuadrada. Qué dime. pena interrumpir. O sea, en la raíz cuadrada, en vez de x2, era x4, o sea, x elevado a la 4. Entonces vuelvo y replanteo la pregunta, ya le doy la palabra a quien la pidió ahí, que es Geraldine. Pero ya te doy la palabra. Listo. Yo les pregunto a ustedes, a los demás, ¿sí será verdad que al derivar esto les da 2x? Hagan la cuenta. ¿Sí? ¿No? ¿Sí están ahí? Sí, profe, creo que sí estoy. Sí, profe, a mí sí me da. Pero es que miren, yo les había dicho otra, y es que esta es la misma, porque x al cuadrado es lo mismo que raíz cuadrada de x a la 4. Por simplificación, ¿no? La raíz cuadrada de x a la 4 es lo mismo que x al cuadrado. Pero aquí la pregunta es si hay otra diferente a x al cuadrado. No otra manera de escribir x al cuadrado, sino otra función aparte de x al cuadrado que al derivarla me dé 2x. ¿Sí me hago entender? O sea, esta funciona, pero es que esta es la misma, porque raíz cuadrada de x a la 4 es lo mismo que x al cuadrado. Yo quiero es otra función diferente a x al cuadrado, no otra forma de escribirlo. Geraldine, tú habías pedido la palabra. Cuéntame. Profe, ¿se podría x al cuadrado más 2? Verifiquémoslo. Geraldine dice esto. Geraldine dice que esta función, esta sí es diferente a x al cuadrado. X al cuadrado más 2 es otra antiderivada para la función 2x. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Al derivar x al cuadrado más 2, ¿sí me da efectivamente 2x? Sí, ¿Qué me profe. dicen ustedes? ¿Cierto que sí? ¿No? Sí, profe. ¿Alguien dijo no? ¿Quién dijo no? ¿Cuánto da la derivada de x al cuadrado más 2? ¿No da 2x? Señor, a mí me da 2x. Porque es que cuando yo derivo x al cuadrado más 2, pues la derivada de x al cuadrado es 2x, más la derivada de 2, y la derivada de 2, pues como es una constante, la derivada de una constante siempre da 0.
Sí recuerdan eso, ¿cierto? Que la derivada de una constante siempre es igual a 0. Pero entonces yo le digo algo a Geraldine. Y si yo en vez de haber escrito x al cuadrado más 2, hubiera escrito x al cuadrado más 3, por ejemplo, ¿no hubiera funcionado también? Sí, profe. Sí, señor, porque de todas maneras sigue siendo una constante y va a dar 0. Efectivamente. Y entonces, si uno sigue en esa línea, uno puede decir, entonces otra antiderivada sería x al cuadrado más 4, otra antiderivada sería x al cuadrado más 5, y entonces aquí aparece un hecho clave sobre las antiderivadas, y es que para cualquier función siempre hay infinitas antiderivadas, porque yo puedo coger cualquier antiderivada, sumarle una constante y sigue siendo también antiderivada de la misma función. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro con lo que estoy planteando? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Entonces quiero que piensen en lo siguiente, y con esto los dejo para que terminen de desarrollar su trabajo, para que me lo suban ahorita antes de las 6. Piensen en funciones relativamente sencillas y traten de pensar en cuál sería una derivada de estas funciones. Entonces quiero plantearlo como una pregunta para que la empecemos a discutir la próxima clase. ¿Cuál sería una antiderivada de las siguientes funciones? Es decir, una antiderivada por cada una. Y entonces cojamos funciones relativamente sencillas. Por ejemplo, la función f de x igual a raíz cuadrada de x. O también podemos coger, ¿por qué no?, una función exponencial. F de x igual a e a la x. Y pensemos también en funciones trigonométricas. ¿Cuál sería una antiderivada para la función, por ejemplo, no. ¿Cuál sería una antiderivada para la función coseno de x? Entonces, quiero que no pierdan de vista cuál es la pregunta. La pregunta es, yo necesito para cada una encontrarle una función que al derivarla me dé esa función que me están dando originalmente. Aquí estoy pidiendo una antiderivada por cada una. Entonces, para cada una me encuentran alguna antiderivada de las infinitas que habrá de tener que me sirva. Quiero que piensen en esa pregunta de aquí a la sesión del miércoles, porque con esa pregunta es que vamos a arrancar nuestra discusión en la próxima sesión. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Listo, pues. Bien. Entonces, pues eso sería como toda mi exposición. Hoy es breve porque pues quería dedicar gran parte a que ustedes trabajaran en esa actividad diagnóstica. Estoy pendiente en Moodle de que me la hagan llegar. Ahí revisen por favor si está activado para que suban el archivo. Si no hay problema, creo que sí, creo que no hay inconveniente para subirlo. Cuéntame, Brian. Profe, y hay lapso hasta las 6, ¿verdad? Si se alcanzan a las 6 o no. Yo creo que sí. Dime, Ángel. Profe, es que yo tengo clase ahorita hasta las 7, entonces te voy a pedir un poquito más de plazo. ¿Qué más plazo? Díganme a qué horas me lo pueden entregar. O sea, a las 8 a mí me parecería bien. ¿A las 8 está bien para todos? Sí, profe, yo pienso que sí. Sí, señor. Listo, pues. Entonces ya lo Sí, modifico. señor. Listo, pues. Ya lo estoy corrigiendo. Editar ajustes.
Ya debería estar para que lo subieran para que puedan subirlo hasta las 8. Y pues entonces estoy pendiente, quiero hacer una revisión de eso para ver pues cómo están con respecto al proceso de derivación. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Geraldine, cuéntame. Profe, esta presentación va a quedar guardada en la plataforma, ¿verdad? El video queda grabado Ok, en la plataforma. El video ok, queda en la plataforma. Lo trato de gracias. subir hoy mismo en Moodle. Por cierto, verifiquen, yo subí el de la sesión pasada, que fue la sesión de presentación, pues para que el que quiera revisarlo, para el que quiera de repente quiera volver a revisar cómo es que se va a evaluar el curso o quiera revisar cómo manejar los distintos recursos, pueda hacerlo sin inconveniente. E igual este video de la sesión de hoy, esta sesión que está siendo grabada, va a quedar también en la plataforma. ¿Listo? Sí, señor. Gracias, profe. Entonces, ¿Brian tiene más preguntas o fue que se le quedó pegadita la mano? No, señor, no más preguntas. Listo, pues. Entonces nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias por su tiempo. Que pasen un feliz resto de día. Muchas gracias, profe, lo mismo. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe.